Ahí sí. Bien, entonces podemos empezar y dijimos entonces que vamos a empezar con este ejercicio. Entonces para eso voy a ver, yo ya tenía una hoja en blanco acá. ¿No? Entonces anotemos el ejercicio. Ay. Lo que pasa es que mis perros están en el living porque hacía un poco frío, por eso ahora está ladrando aquí al lado. Ya, era este ejercicio. Por favor, ábrenle la puerta. Ya. Bien, entonces, acá para esas desigualdades dijimos de que siempre en primer lugar lo que vamos a tener que tratar después van a ser desigualdades con mayor igual o menor igual que 0. ¿Ya? Así que de esta manera, lo primero que voy a hacer acá es voy a restar el 1 de ambos lados y además voy a aprovechar en el mismo paso de colocar todo sobre una fracción. Entonces aquí claramente el único denominador común posible va a ser x por x menos 1. ¿Ya? Entonces, acá tenemos para la primera fracción, el primer término, ahí nos falta el factor x menos 1. O sea, tenemos 2 por x menos 1 más, después tenemos el 2 menos x, pero este lo tenemos que multiplicar por x todavía. Y luego tenemos el menos 1, entonces ahí nos va a quedar, tenemos que amplificar ahí por menos, o sea, por ambos términos. X menos 1. Entonces eso menor o igual que 0. ¿Estamos bien hasta acá? Sí. Ya. Entonces, siguiente paso ahora, abrimos los paréntesis. Nos quedan 2x menos 2 más 2x menos x cuadrado menos x cuadrado y más x dividido por el x por x menos 1 y todo eso menor o igual que 0. Bien, ahora ordenamos aquí el numerador un poco y si se fijan acá voy a tener menos 2x cuadrado. Entonces lo que podemos hacer acá al tiro es factorizar un signo menos también para afuera en todo. Entonces nos va a quedar menos, ya, y ahora voy a tener los 2x cuadrado. Ahora, eso sí, eso aquí no hacen tanto ruido como para pasar la aspiradora ahora acá. Bueno, después aquí teníamos 2x más 2x son 4x más otro x más. O sea, este con este y con este van a ser en total 5x. Pero como saqué el signo menos para afuera, entonces tengo aquí menos 5x. Y después este menos 2 que quedó solito, me va a quedar como más 2. Bueno, y la raya quedó un poco muy larga ahora. Dividido por x menos 1. Menor o igual que 0. ¿Ya? Entonces, aquí ahora tenemos que mirar ese numerador acá.
si si aquí hay ceros, si ese polinomio de grado 2 tiene raíces, ¿ya? Entonces eso lo hacemos cortito aparte, lo voy a hacer en verde aquí al lado. Entonces el discriminante acá, para esa parte en verde, va a ser 25 menos 4 por 4, menos 16. O sea, es igual a 9 y es positivo. Y de hecho es un cuadrado, es el cuadrado de 3. Entonces obtenemos acá las soluciones. X1, que va a ser un cuarto porque es 1 sobre 2a, acuérdense, y en este caso aquí a es 2, por menos b, o sea, 5 más raíz del discriminante, que es 3, o sea, tengo 8 cuartos, entonces va a ser 2, y el x2 es un cuarto por 5 menos 3, o sea, 2 cuartos, o sea, un medio. ¿Qué significa eso? Yo puedo factorizar acá el numerador, esa parte que enmarqué en verde, como x menos 2 por x menos un medio. Bueno, y la otra cosa que voy a hacer ahora es, voy a multiplicar toda la desigualdad aquí por menos 1 para deshacerme aquí de este signo menos. Entonces, eso sí, ahora voy a invertir de esa manera la desigualdad. Entonces me va a quedar, pero tengo que volver al negro. Ya, aquí, x menos 2 por x menos un medio dividido por x menos 1. Y esto ahora debe ser mayor o igual que 0. Bien, entonces ahora hacemos acá abajo, abajito, rapidito, la tablita. Ustedes pueden ver las imágenes que yo tengo de ustedes, o sea, me refiero, yo lo achiqué ahora no veo a nadie, pero para que yo tenga espacio acá en la pantalla mía. Bueno, entonces hacemos la tablita. Aquí en específico, miremos, tenemos los siguientes ceros de esos factores lineales. Aquí el primero es el 2. Acá tengo un medio. Este aquí se anula en 0 y este se anula en 1. Entonces vamos a ordenar esos. Entonces tenemos ¿alguien quería decir algo? Sí, yo. ¿Qué pasa con el 2 del x cuadrado en la factorización? Ah, con el 2, como del Sí, x con este, sí. es que este polinomio tiene... Ah, sí, perdón, jeje, lo tragué. Bueno, pero saben que no es tan grave eso porque aquí... Ah, bueno, podríamos dejarlo o podríamos haber dividido aquí por menos 2, o sea, multiplicado por menos 2, no, menos un medio, perdón, ¿ya? O dividido por menos 2. Entonces, de esa manera, aquí igual se nos da vuelta la desigualdad. O la otra opción sería dejar el 2 aquí afuera multiplicando y después, no, pero igual ah, el resultado final no cambia. O sea, aquí en la práctica lo que hice fue dividir por menos 2 la desigualdad y de esa manera di vuelta acá y para no tener aquí un factor extra. Sí, porque si no, después quedaría con el 2x menos
menos 1, exactamente como lo puso Manuel en el en el chat, ¿ya? De todas maneras, los intervalos van a ser los mismos que vamos a obtener, ¿sí? Sí, ya entendí. Ya. Entonces, aquí colocamos los puntos donde se anulan los distintos factores en orden o sea, en orden creciente. Ahí. Y armamos la tablita. Entonces tenemos, aquí no importa, ahora en esa columna, no importa en qué orden colocamos los términos. El X y el X menos 1. Ya, de todas maneras, aquí se termina la tablita. Y acá, entonces llamemos, bueno, en azul mejor, llamemos aquí todo esto, bueno, yo ocupo muchas veces la T, pero puede ser la R también, ya T por la expresión en total, por decirlo así, ¿ya? Entonces acá vemos el T de X. Ya, ahora aquí el primer factor se anula en el 2, el segundo en el 1/2, el tercero en el 0 y el cuarto en el 1. Ya. Y además, aquí para hacerlo rápido, todas las expresiones acá son, bueno, expresiones lineales y además el factor que está acompañando el X acá, bueno, en este caso aquí siempre es más 1, pero es positivo. ¿Qué quiere decir eso? Son rectas que van de negativo a positivo. Entonces, siempre donde está el 0, tengo el cambio de signo. Ahí. Este cambia ya acá. Tiene todo positivo acá. Y este tiene negativo, 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 positivo, positivo. Entonces, en total, aquí en la primera columna tengo una cantidad par de signos negativos, así que esto va a ser positivo. Ahora, para analizar aquí el 0, tengo que fijarme de que el 0, o sea, la parte que se anula es un elemento que es del denominador. Este X, estoy dividiendo por el X, ¿ya? Así que acá esa expresión T, bueno, debería haber cambiado de color. Acá T no está definido. Bueno, en def normalmente se pone, pero no me cabe mucho más acá ahora. Bueno, acá tengo una cantidad impar de números, o sea, de signos negativos y un positivo, entonces eso va a quedar negativo. Acá de nuevo tengo negativo por negativo, que es positivo, y después por puros positivos. Ah, no, mire, el 0 acá. Este 0 es que el X, ese término que se anula en este punto, está en el numerador, entonces aquí la función efectivamente vale 0. Después, para el 1, aquí de nuevo tengo que no está definido. Acá tengo solamente un signo negativo, o sea, va a ser negativo. Después en el 2, como está en el numerador, ese factor, de nuevo vale 0. Y aquí es positivo, ¿ya? Entonces, ahora para la desigualdad buscada acá, con el mayor o igual que 0, entonces tomemos los positivos, ¿ya? Pero en este caso nos piden también de que pueda ser igual a 0, entonces
podemos incluir esos puntos también. ¿Qué quiere decir eso para el conjunto solución? Entonces, el primer intervalo acá es de menos infinito hasta el 0, pero sin incluir el 0, unión. El siguiente intervalo parte desde el 1/2, pero en este caso acá lo incluye y llega hasta el 1, pero ahora de nuevo sin incluir el 1. Y tengo que correr el chat más para el lado para que me quepa el tercer intervalo. Este intervalo parte desde el 2, pero lo incluye y de ahí en adelante todo, ¿ya? O sea, esto de Profesora, acá sería nuestro conjunto solución, profesora, tengo una duda. ¿sí? Es que aún no me queda claro para qué se sacan los valores positivos o negativos de la tabla. Los de abajo, los que están en ¿Ya? azul. ¿Para qué me sirven esos? Es que si te fijas en esa desigualdad acá, t de x llamé toda la fracción. Entonces yo quiero que todo ese t de x de acá sea no negativo acá, Sí, sí. al decir que es mayor o igual que 0. Entonces por eso aquí saco las conclusiones. En ese tramo es positivo en total, analizando todo el producto aquí de los factores. Profe, ¿cómo sería si toda esa expresión fuese menor o igual que 0? Entonces para la respuesta tengo que escoger, por ejemplo, aquí el signo menos, acá el signo menos, y si dice menor o igual que 0, entonces agrego el 0 también y este es 0. Pero de ahí miro a qué punto corresponden acá, a cuál intervalo corresponden esos. Porque esto de aquí, el 0 acá hasta el 1/2 corresponde al intervalo del 0 al 1/2. Aquí este intervalo del lado izquierdo corresponde desde el menos infinito hasta el 0. Sí, sí. Sí, entonces por eso aquí después con eso saco el conjunto solución. Muchas gracias, profe. Bien, entonces, ¿más dudas, Profe, tengo una consultas? duda. Yo ¿Sí? tengo una duda. Es que no me queda claro la parte del discriminante y cuando saca las raíces. No entiendo cómo lo hizo. La fórmula para la raíz de un polinomio de grado 2. Por favor, esa fórmula la tienen que saber dormida, ya les dije eso en la clase cuando hicimos... Oye, profe, ¿no se puede ocupar otra forma que no sea esta la tabla? Es que la tabla es la manera más clara de poder verlo y de estructurar digamos, el análisis. Vale. Por supuesto que existen otras formas también, pero son mucho más enredadas si lo quieres escribir de manera clara. O sea, puedes escribirlo con un análisis de casos, ¿ya? Pero eso significa tener que escribir mucho. Pero es posible también, claro, Profe, ¿sí? entiendo que sacó el X1 y el X2 con el discriminante y la fórmula, ¿Ya? pero después cuando pone TX igual a paréntesis X menos 2, ¿por qué lo puso negativo y no positivo? Eso es porque cuando factorizas un polinomio, y ese, como en este caso acá, este polinomio ya siempre tiene la forma, cuando en la factorización eso es siempre x menos una raíz por x menos la otra raíz. Si quieres, puedes calcular ese producto y te va a dar realmente de ahí el polinomio. No es con la suma de la raíz, es con la resta.
Entonces es porque la ecuación de segundo grado tiene un negativo arriba. Está el menos 5x. Aquí tomé como P de X. Bueno, de hecho, acá me faltó agregar el 2 para este P de X, pero en general acá este es el formato y tú puedes colocar, en este caso acá, el 2 acá y quedaría acá con P de X igual a 2x cuadrado menos 5x más 2, ¿ya? Entonces, este 2 aquí es tu A, este menos 5 aquí es B, y esto de acá es el C. Entonces, esa igualdad siempre, o sea, la estructura para factorizar un polinomio de grado 2 siempre va a ser esa, si es que tiene dos raíces reales distintas. O sea, de hecho, esa es siempre la notación. Lo único es que si hay solamente una raíz, entonces esa raíz real es la raíz doble, entre comillas, pero eso lo van a ver en álgebra, multiplicidad 2. Y la otra cosa es que ¿qué más? Si las raíces son complejas, entonces eso es válido. Lo único es que x1 y x2 son números complejos. ¿Ya? Pero esencialmente es siempre esa la factorización. Si ampliamos a los complejos. ¿Ya? Igual se Pero, puede hacer ecuación de segundo grado, ¿no? ¿cómo? Se puede hacer ecuación de segundo grado, ¿no? ¿Ecuación de segundo grado? Para esto. Pero si lo estamos haciendo con eso. Ah, pero ¿otra manera? Es que lo único es que O sea, cuando ustedes tienen las raíces de un polinomio de grado 2, entonces de esa manera saben cómo es la factorización y esa siempre es del estilo x menos la raíz, Profe, ¿me ¿sí? puede decir cómo se lee el resultado? ¿Cómo se llama? El menos infinito al cero unido a un medio, coma uno. ¿Me puede decir eso? ¿Cómo Sí, sacó de la tabla ese resultado? es que lo que pasa es que la parte importante es que el intervalo del menos infinito al 0 es abierto en 0 Sí. y el siguiente intervalo es cerrado en un medio y abierto en 1. Pero eso, ¿qué le quiere decir? ¿El resultado qué dice? No sé si me explico. Es ¿Qué que significa el resultado? esos son los x's en R. Acá, estos son es el conjunto de los x en R, tales que t de x, bueno, t de x es mayor o igual que 0. Ah, ya entendí. No, claro, gracias, profe. Bien, ahora sí, y para factorizar ese polinomio de grado 1 le sale más fácil multiplicar por 2 y dividir por 2. es que este 2 de acá lo podría meter acá adentro y me quedaría aquí el factor 2x menos 1, pero no cambia el hecho de que este cambia de signo en el 0. Aquí en el un medio, perdón. ¿Ya? Se anula igual en un medio. ¿Ya? O sea, me refiero ahí después para factorizar, usted, si tienen para ustedes es más simple mirarlo de otra manera, está bien, pero teniendo las raíces siempre tienen automáticamente la factorización. Eso. Pero eso es materia de álgebra en sí, o sea, lo van a ver en álgebra ahora o ya lo vieron en parte. Así que tenemos que apurarnos con lo de cálculo ahora, porque debemos ver aquí esta parte. Entonces, acá, el valor absoluto ahora. No, el tema es que
bueno, ya, el valor absoluto en sí, súper simple, es igual al mismo número si el número es no negativo y es menos este número si el número es negativo. Porque si el número es negativo, si multiplico por -1, me va a dar algo positivo de nuevo. Ahora, y la otra cosa muy importante es esto de acá, la raíz de a cuadrado. Entonces, por eso acá, siempre cuando ustedes toman una raíz cuadrada en una ecuación, cuando aplican eso, lo que queda es el valor absoluto. Creo que ya había insistido aquí en la parte cuando vimos la ecuación cuadrática, pero eso es algo súper relevante, no hay que olvidarlo nunca, porque si no, ustedes pierden la segunda raíz posible. Ya. Y en particular acá, la idea del valor absoluto es que nos sirve para medir distancias, en particular cuando el valor absoluto de un número solamente, entonces ese mide la distancia hacia el origen. Bien, las propiedades acá son bastante buenas. Bueno, aquí la primera simplemente A va a ser, si A es, el valor absoluto es una constante, entonces, bueno, a propósito, acá el valor absoluto, esa sí tendría que ser positiva acá en un principio, ¿ya? O sea, no negativa me refiero, puede ser 0 también, ¿ya? Pero entonces A es más o menos ese número. Siempre cualquier número es menor o igual que su valor absoluto. Aquí da lo mismo si tomo el valor absoluto de un número positivo o negativo. O sea, ya aquí del menos a, ¿ya? Y el valor absoluto es estrictamente positivo si si el número X no es el 0. Y al revés, aquí se puede decir también que el valor absoluto de X es igual a 0 si solo si X es igual a 0. ¿Ya? No sé si pusieron eso en algún... No, no está acá. Pero bueno. Si tenemos... Bueno, ya acá, esa parte, esto de acá es... A ver, tenemos un número no negativo y entonces esta expresión de acá se traduce en esta doble desigualdad. ¿Ya? Porque el tema es que con el valor absoluto, como de a una no podemos trabajar muy bien. Entonces, ahí es donde necesitamos acá la doble desigualdad. Y en este caso acá, si tenemos la desigualdad acá a la inversa, en la dirección opuesta, entonces fíjense, acá tenemos también, digamos, dos desigualdades. Fíjense acá arriba, esta la podríamos separar en dos también. Menos B menor o igual que A y al mismo tiempo, a ver, lo voy a escribir. Esto sería con un sí, solo sí, menos B menor o igual que A, pero aquí va un y A menor o igual que B. Aquí para la otra parte es un O cuando yo tomo las dos desigualdades. Bueno, la otra cosa, bueno, el producto se puede separar bien y esa última de acá es muy útil para cálculo más adelante, la desigualdad triangular. ¿Ya? Esto de acá es simplemente, ¿por qué se llama desigualdad triangular? Si yo tengo aquí A y el vector A con cierta longitud, ¿ya? A
y a este le sumo un b, significa sumar dos vectores es colgar, por decirlo así, el inicio de un vector a la punta del otro, ¿ya? Entonces, obtengo este vector de acá, que es A más B, ¿ya? Y claramente, si yo me doy primero la vuelta por este punto de aquí afuera, el camino en total va a ser más largo que si me voy directo desde el punto inicial hasta el punto final. O sea, para llegar de este punto a este otro punto, ¿ya? Siempre la línea directa va a ser más corta. Bien, por eso se llama desigualdad triangular. Aquí demostración de algunas propiedades. Bueno, aquí utilizaron para demostrar que el valor absoluto del producto, utilizaron la definición con la raíz al cuadrado. Y aquí se ve claramente de que eso se puede separar bien. Esto es 8, la desigualdad triangular. Bueno, yo la ilustré. Aquí utilizaron también esa misma definición con la raíz del cuadrado. Y ahora, esto de acá, esta expresión, claramente va a ser menor o igual que esta expresión de acá. Bueno, a cuadrado es positivo y b cuadrado es positivo, pero este término aquí del medio podría ser negativo. Entonces, por eso aquí entra el mayor igual. O sea, esta parte aquí es mayor igual que lo que teníamos acá. Y luego podemos completar aquí el cuadrado y obtenemos la desigualdad triangular. Profe, ¿Sí? a nosotros nos están mostrando las demostraciones de las propiedades porque para que nosotros para que nosotros sepamos cómo se demuestran, o porque en la prueba nos van a preguntar alguna demostración y nos tenemos que aprender esas demostraciones. A ver, esas demostraciones ya hechas no las van a volver a preguntar. Es posible que les pidan demostrar alguna otra cosa. Ah, sí, pues. La idea es que ustedes aprendan a demostrar y a justificar bien sus desarrollos siempre. Ya, entonces, ecuaciones e inecuaciones con valor absoluto. Entonces aquí ahora empiezan los ejemplos. Ahora acá tenemos un ejemplo donde tenemos dos valores absolutos. Acá tenemos el primero, bueno, y el segundo, este de acá. Entonces, para poder resolver eso mejor, entonces dejamos uno de cada lado. Ahora, lo que sí, aquí ahora empieza el asunto de que tenemos que fijarnos en los diferentes casos que existen ahora. Caso en el sentido de que aquí tomaron como caso 1, ambos lados, ambas expresiones dentro de los valores absolutos tienen el mismo signo. Entonces, ¿qué significa? O ambas positivas o ambas negativas. Entonces, de todas maneras, si ambas son positivas, bueno, ya no hay problema, simplemente podemos sacar el valor absoluto. Si ambas son negativas, entonces tendríamos, por decirlo así, acá un signo menos por este x cuadrado más x menos 8, y acá tendríamos menos el x cuadrado menos x, pero aquí esa ecuación en total, entonces la podemos multiplicar por menos 1, y de esa manera cancelamos esos signos menos. Así que de todas maneras vamos a obtener entonces esta ecuación aquí como ecuación equivalente. Y esa ahora la podemos
despejar y, o sea, más bien aquí el x cuadrado se cancela y nos queda, bueno, ya sí, nos queda 2x menos 8 igual a 0. O sea, en este caso acá, el único punto donde esto se satisface va a ser para x igual a 4. Acá con este. ¿Ya? Ahora, el otro caso es cuando las dos expresiones tienen signo opuesto. O sea, distintos, opuestos. Bueno, ya. Significa un lado es positivo y el otro lado es negativo. De todas maneras, no importa a cuál lado escribo el signo menos, pero aquí está ahora y tiene que estar de un lado entonces. ¿Ya? Entonces ahí sigo despejando y obtengo entonces en este caso aquí el 2x cuadrado menos 8 igual a 0. Y por lo tanto acá tenemos ahora otras dos soluciones. Y aquí, en este caso, el conjunto solución en total va a ser simplemente la unión de todas las soluciones que hemos encontrado hasta ahora. O sea, son esos 3 puntos en este caso. ¿Ya? Pero lo importante es que si tenemos una situación de este estilo, entonces siempre miramos primero ya si tienen el mismo signo ambos casos, o sea, ambos lados, entonces tengo un caso y el otro caso es entonces cuando tienen signo opuesto. Ah, no remarqué acá esa parte. Acá, ¿ya? Los dos casos. Y hay que analizar cada caso. Ya, miremos esta parte de acá. Entonces, acá, bueno, lo primero es que podemos intentar de simplificar primero dentro del valor absoluto un poco. Lo que hicieron acá, entonces nos va a quedar esta parte. Ahora, eso sí, hay una cosa acá. Fíjense, la expresión original es esta, ¿ya? Entonces, en esa expresión original obtengo esta expresión por la que estoy dividiendo. O sea, tengo que dividir, o sea, no puedo dividir cuando x vale menos 2 y no puedo dividir cuando x vale 1. Y esa restricción de acá siempre se va a mantener. Hay que mantenerla por el resto del desarrollo, aunque acá el factor x más 2 se me haya simplificado. ¿Ya? Pero una restricción que ustedes obtienen desde un principio, esa restricción en este caso hay que mantenerla siempre. ¿Ok? No la podemos, aunque se simplifiquen, desaparezcan los términos. Esta expresión aquí por sí sola, bueno, sí, estaría definida para x igual a menos 2, pero la expresión original para la que buscamos la respuesta, esa no está definida ahí, así que este punto se quedó fuera. ¿Ya? ¿Quedó clara esa parte? Profesora, ¿por qué no puede ser x igual a menos 2? Por lo que yo estaba diciendo, la expresión original que nos están preguntando no está definida en x igual a menos 2, porque estaría dividiendo por 0. ¿Ya? Tiene razón, ya me di cuenta. Aunque ese factor después se simplifique, ¿ya? Pero esa restricción se queda desde el principio, entonces. ¿Ya? Por eso pusieron acá, así basta resolver esta fracción simplificada mayor o igual que 2, pero para todo x en los reales y no iguales a menos 2 y 1. Bien, entonces,
aquí están analizando los ceros. Bueno. No, pero eso ya lo hicimos acá, ¿ya? Bueno, a ver, yo quería... Entonces, para el análisis ahora, tenemos que armar, o sea, pensar de que tenemos 3 intervalos que tenemos a disposición ahora en R para reescribir ahora esta condición de acá, ¿ya? Entonces, esto es el intervalo del menos infinito al menos 2, perdón, pero sin incluir el menos 2. Después aquí el intervalito entre medio, y este es abierto en ambos extremos, y aquí queda este trozo. Es como son los 3 intervalos que obtengo al tomar la recta real. Acá tengo la recta real y le saco este punto de acá y le saco este punto de acá. Entonces me quedan los 3 trozos. Me queda este trozo, me queda este trozo y me queda este trozo. ¿Ya? Entonces aquí ahora tenemos que mirar en cada intervalo cómo se comportan las cosas. Entonces acá, caso 1, primer intervalo. ¿No? Pinta eso. Entonces ahí miramos. El x más 2 es negativo en este intervalo, pero x menos 1 también es negativo. Así que la fracción en total no cambia nada acá, porque ese menos lo puedo factorizar con este menos y de ahí lo cancelo, ¿ya? Entonces tenemos ahora la desigualdad sin valor absoluto y esa la podemos resolver. Aquí pasaron el 2 al otro lado y entonces poniéndolo sobre la misma fracción al tiro también, y entonces va a ser x más 2 por no, x más 2 y menos 2x y más otros 2, ¿ya? Entonces por eso se obtiene aquí ese menos x más 4. Entonces acá para esta expresión, ahora analizamos aquí podemos hacer una pequeña tablita para analizar aquí dónde esta expresión es mayor o igual que 0. Aquí necesitamos entonces los intervalos. A ver, si quieren la hacemos aquí cortito al lado. La tablita, porque el numerador se anula en el 4 y el denominador en el 1. Entonces la tablita sería acá. Bueno, aquí la voy a hacer, ¿ya? El 1, el 4. Entonces tengo acá ¿qué más? Ya, acá voy a colocar los términos. Entonces, el primero, el menos, o sea, 4 menos x. Ya, este cambia de signo en el 4, pero va de positivo a negativo. Y el otro, el x menos 1, cambia en el 1, pero de negativo a positivo. Entonces, lo que a nosotros nos interesa es que o sea, aquí negativo no definido, o sea, en def, ¿ya? Aquí vale 0 y aquí es negativo de nuevo, pero nos interesa la parte donde es mayor o igual que 0 la fracción, ¿ya? Entonces quedaría solamente este tramo de acá, lo que pusieron acá como el intervalo, perdón, lo rayé, vamos a borrar eso. Eso lo pusieron acá en ese intervalo ya la respuesta,
¿ya? O sea, la conclusión de esta tablita que yo hice antes. Ahora, lo único es que, fíjense, se supone que estamos en el intervalo de menos infinito hasta el menos 2. O sea, como esos dos acá no se intersectan, o sea, porque estoy, o sea, suponiendo que tengo los números entre menos infinito hasta menos 2, y ahí, para que tuviera soluciones a la desigualdad que se obtiene, necesitaría entre el 1 y el 4. O sea, no puede estar en ambos lugares al mismo tiempo, ¿ya? Por lo tanto, acá, para ese primer caso, el conjunto solución, que ahí podemos anotar ese, ups, perdón, tomé el lápiz grueso. Ya, este S1 es entonces el conjunto vacío acá, ¿ya? Después, ahora miramos los siguientes casos. Con X entre menos 2 y el 1. Entonces acá, ahora el numerador es positivo, pero el denominador sigue negativo. Por lo tanto, me sale aquí este signo menos. ¿Ya? Entonces, ahora aquí hay que mirar esa otra desigualdad de acá. Esta con el signo menos. Podemos multiplicar. Bueno, ya aquí de nuevo pasamos el 2 al otro lado para tener aquí con mayor o menor igual que 0. De hecho, este signo menos de acá lo podríamos multiplicar al otro lado también. Y hacemos de nuevo la tablita. Y para obtener aquí, entonces, este intervalo solución posible. Ahora, en este caso acá, como estamos en el intervalo de menos 2 hasta el 1, para el caso 2, ¿ya? Y la solución aquí del 0 al 1, eso está ahora contenido. Entonces, ¿qué significa eso para el conjunto solución S2? S2 realmente es entonces este intervalo de 0 a 1, porque está contenido en el intervalo que yo estoy analizando en el caso 2, ¿ya? Bien, el caso 3. Acá, entonces tomamos el tercer intervalito que teníamos, los números más grandes, mayores que 1. Entonces, en este caso acá, el numerador es positivo, el denominador es positivo, así que aquí no hay cambio de signo. Tenemos de nuevo la misma ecuación. Entonces, acá el desarrollo, este de acá, es el mismo que ya hicimos antes, ¿o no? Sí o no, debería ser el mismo. Menos x más 4, eso del caso 1, menos x más 4, mayor o igual que 0. Sí, es el mismo, ¿ven? Y ya obtuvimos de que x debe estar entre el 1 y el 4, ¿ya? Aquí el procedimiento algebraico es el mismo. Ahora, lo que sí es que significa que sí, o sea, ya, pero en este caso acá, ese intervalo realmente está contenido en el intervalo con respecto al cual estamos analizando el caso 3, ¿ya? Así que nuestro conjunto solución, pero no, con eso no, con este lápiz, S3 es entonces realmente el intervalo 1, 4, ¿ya? Y aquí, bueno, le pusieron finalmente, entonces obtenemos de que el conjunto solución es este de acá y en especial, o sea, en general acá, ahora si unimos los casos, tenemos que el conjunto solución va a ser S1 unión S2 unión
S3, ¿ya? Y en este caso es el intervalo, o sea, como el S1 era vacío, ¿se acuerdan? ¿Ya? Entonces, pero es el mismo resultado, ¿ya? Bien. ¡Ah! Con eso ya terminamos. Ahora, la cosa importante es que para calcular cada S sub i, dependiendo del caso, ¿ya? Tenemos que analizar si el intervalo que obtuvimos realmente intersecta en alguna parte al intervalo el cual estamos analizando. O sea, aquí es la intersección de estos dos conjuntos. Por eso el S1 es vacío. ¿Ya? Aquí en este caso, este intervalo que obtuvimos como respuesta, como posible solución, está contenido en el intervalo respectivo. Así que en este caso lo podemos usar completo, de manera completa. Y para el S3, entonces, aquí también el resultado que obtuvimos está contenido realmente en el intervalo el cual estamos considerando. Por eso el conjunto S3 es todo eso. O sea, aquí formo la intersección entre este conjunto que obtuve con el conjunto en el cual caso estoy mirando ahora. Pero después para la solución total, tomo la unión de todos esos conjuntos solución que obtuve de los casos. ¿Ya? Ahora, Profe, ¿sí? hay algo que no entiendo. ¿Por qué en el anterior ejercicio solo habían 2 casos y aquí hay 3 casos? O sea, ¿cómo sé cuántos casos hay en cada ejercicio? Aquí en este caso, resulta que esta expresión, ¿ya? Tiene, aquí hay 2 puntos donde la expresión original no está definida, ¿ya? Y esos 2 puntos los tengo que sacar de toda la recta real. Y aquí, si tú miras, sacando de la recta real, me quedan 3 trozos, entre comillas. ¿Ya? Por eso aquí son 3 casos ahora. En el ejemplo anterior, acá no teníamos problemas de indefinición. ¿Ya? Esta expresión acá está definida para todos los números reales, pero teníamos que ver aquí cómo podemos sacar el valor absoluto. Entonces, para eso, dejamos un valor absoluto de un lado y después acá el otro del otro lado. Y en general aquí existe siempre entonces la opción. O ambos tienen el mismo signo o ambos tienen signo opuesto. ¿Ya? O sea, son 2 tipos de ejercicios que son bien distintos. Por eso acá para ese tipo que está definido para todos los reales, ¿ya? Aquí hay que, para sacar el valor, o sea, siempre hay que intentar de sacar el valor absoluto, ¿ya? Entonces, acá en este caso nos quedan esos 2 casos, con mismo signo o signo opuesto. En este caso acá, bueno, aquí tenemos los hoyos en la recta real, ¿ya? Y entonces tenemos que mirar sobre cada tramo y acá en sí para sacar el valor absoluto lo que hicimos fue mirar los signos de las expresiones, pero ahora dentro de este intervalito. ¿Ya? En este caso acá, para el caso 1, aquí ambos son negativos, entonces tengo menos paréntesis x más 2 dividido por menos paréntesis x menos 1 sobre este intervalo. Entonces, este menos lo puedo cancelar. Por eso me queda aquí esa expresión. Y así, pero aquí los 2 ejemplos, ¿ya? Son, digamos, situaciones bien diferentes, ¿ya? Bueno, ambos tienen valor absoluto, pero las situaciones y las razones por las que se distinguen los casos son bien diferentes acá.
Por eso en el primer ejemplo eran 2 casos, pero en el primer ejemplo aquí no hay problema de indefinición. Si hubiera más casos, o sea, si hubiera aquí problemas de que la expresión esta no estaría definida para algunos valores, entonces ahí se agregarían casos acá, por supuesto. Y esto de acá es justamente porque aquí esta expresión original se indefine para algunos valores y esos hay que sacarlos del dominio. Y después analizar en el dominio lo que ocurre, pero por trozo. Bien, ¿algunas dudas, consultas más? ¿No? Espero que haya quedado claro ahora. Lo que sí es que tienen que pensar, bueno, ahora les toca a ustedes hacer ejercicios respecto a eso. Ya, ahora ustedes tienen que practicar, pero ustedes saben, si tienen dudas respecto a un ejercicio, le sacan la foto a lo que ustedes ya hicieron, su desarrollo, y me lo mandan y yo les hago llegar los comentarios al respecto o, digamos, cómo se puede seguir o si está bien o dónde hay errores, cosas así. ¿Ya? Pero ahora les toca a ustedes. Tarea a practicar ahora. Porque solamente ahí vimos 2 ejemplos ya y además un ejemplo de realmente otro tipo del otro, o sea, de tipos distintos me refiero, ¿ya? Entonces, eso. Así que, tarea.